Si de historias aterradoras sin explicación hablamos, por supuesto que algunas de las más espeluznantes son aquellas que están íntimamente relacionadas con el mundo del terror y lo desconocido. Y por supuesto, si hubo un programa radiofónico que elevó el miedo de los mexicanos durante muchos años, fue La Mano Peluda. Así fue el caso de Josué, una de las historias más sorprendentes y espeluznantes emitidas por el programa radiofónico, caso dado a conocer en el 2002, el cual contaba la historia de Josué Velázquez, una anécdota llena de suspenso que estremeció a millones de mexicanos. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones si quieres recibir este contenido cada semana. Para hablar de esta historia tenemos que regresar a aquel día del 2002, cuando Josué se comunicó directamente con el locutor del programa, Juan Ramón Sáenz, y relató en vivo alguna de sus historias sobre pactos demoníacos, su encuentro con el diablo y otras artes oscuras que practicaba. La historia de Josué comenzaba en su adolescencia, cuando su familia estaba atacada fuertemente por falta de dinero y encontró en un libro de brujería una forma poco usual de acabar con sus problemas. Fue así como Josué confesó haber hecho un pacto con el diablo a cambio de empresas, poder económico infinito y dinero. Por supuesto que, como cualquier otro pacto con el diablo, sus beneficios y recompensas también tendrían un costo. Y en este caso, las consecuencias eran ser atacados por entes y demonios, a quienes además debía de cumplir sus órdenes si quería conservar su vida. Entre estas órdenes, Josué confesó en el programa que había matado a su abuela y a otras personas con tal de conseguir aquellos bienes materiales por los que pactó. La historia estremeció tanto al público que el propio Juan Ramón Sáenz se vio motivado para reunirse directamente con Josué. Lo aterrador del encuentro llegó a miembros del equipo como el camarógrafo y un investigador, quienes tuvieron problemas personales. Incluso el propio Juan Ramón Sáenz falleció el 29 de mayo del 2011 por una enfermedad conocida como peritonitis. Sin embargo, muchos creen que los accidentes del equipo y del propio conductor fueron causados por aquel encuentro. No cabe duda que los accidentes posteriores volvieron a este caso uno de los más icónicos del programa, pero además la historia era igualmente estremecedora, siendo uno de los casos más famosos emitidos por el programa. Básicamente, Josué contó su historia en la cual explicaba cómo, en compañía de su abuela, su madre y sus dos hermanos habían cruzado la frontera para alcanzar una mejor condición de vida. Sin embargo, la situación seguía siendo mala y Josué, como el hermano mayor, se sintió con la obligación de hacer todo lo posible para que su familia dejara esas condiciones tan desoladoras. Josué buscaba trabajos, hacía todo lo posible, pero no lograba ganar lo suficiente como para darle a los miembros de su familia una vida cómoda, hasta que se decidió finalmente a vender su alma para alcanzar todo lo que tanto había anhelado. A lo largo de 11 meses, Josué investigó en libros de magia negra sobre cómo podría encontrar la solución a sus problemas, y una noche, en su cuarto se aparecieron 3 sombras con quienes mantuvo una conversación. Estos seres le preguntaban si lo que quería era dinero y poder, a lo que Josué les respondió que sí, que era su mayor deseo. Para cerrar el trato, los seres tenebrosos le pedían el alma de un ser querido, a lo que Josué de forma natural se sobresaltó, viendo esto como una contradicción, porque en realidad el pacto no era para su bien, sino era para buscar mejores condiciones de vida para quienes más amaba. Los seres tenebrosos le respondieron que si de verdad quería mejorar las condiciones de vida de él y de su familia, debía entregar el alma de uno de ellos, poniendo incluso un límite de tiempo, porque si no lo cumplía, los seres peligrosos terminarían por tomar el alma de Josué. Esa noche fue la más difícil de su vida. La noche se volvió larga, ya que no durmió por el hecho de pensar en todo aquello que las sombras le habían solicitado. Su incertidumbre aumentó cuando se dio cuenta de que faltaban tan solo 2 noches para la luna llena, es decir, 2 noches para terminar el plazo que las sombras tenebrosas le habían dado. Josué, de apenas 16 años, tenía que tomar una decisión sumamente difícil, la cual cambiaría para siempre su destino y el de su familia. Eran
tantas las ganas de sacar a su familia adelante que se decidió a cumplir la solicitud de las sombras siniestras. Sin embargo, la pregunta que le rondaba la cabeza era ¿a quién de sus familiares se entregaría? Josué primero pensó en sus hermanos, pero no lo hizo porque los quería mucho. Continuando con la lista, su madre. No la eligió porque fue quien le dio la vida. Y finalmente le quedaba su abuelita, a quien finalmente escogió. Una vez tomada la elección, el joven decidió asfixiar a su abuela y, por sorprendente que parezca, las huellas del crimen habían desaparecido. De alguna manera, los entes malignos habían hecho de las suyas para que la muerte pareciera como si hubiera sido de forma natural. Como forma de cerrar el pacto, Josué recibió un anillo, elemento que simbolizaba el compromiso que había formado con él. Y a partir de ese momento, la vida y la de su familia cambiaría radicalmente. De inmediato comenzó a recibir dinero, continuó con sus estudios y recibió las oportunidades que tanto había buscado. Incluso sus habilidades intelectuales se vieron favorecidas. De pronto era sumamente hábil y podía aprender prácticamente cualquier cosa. Al paso del tiempo dejó a su familia para vivir solo y obtuvo su título en la carrera de biólogo. Continuó su carrera al estudiar un doctorado y posteriormente fundó una empresa. Josué lo tenía todo. Había alcanzado la abundancia, los lujos y todas aquellas excentricidades que se le antojaban. Lograba tener todo tan pronto lo deseaba y había alcanzado el poder que tanto había buscado. Sin embargo, algo comenzaba a faltarle. Era su familia, quienes se habían alejado de él. Josué solamente buscaba el dinero y los bienes materiales a cambio de una vida vacía. Contaba ante todos los radioescuchas del programa La Mano Peluda. La historia ya es bastante espeluznante, pero no terminó en eso. Incluso durante la emisión, en ese preciso momento, había un ente que se acercaba directamente a él. Lo describió como una mujer que flotaba con una enorme boca y con lengua de serpiente, quien en su mano llevaba una cruz invertida, siendo el signo de la muerte de Josué. En el programa en vivo comenzó a emitir un llanto desgarrador, lleno de angustia y miedo. Sacó una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. Flota. No sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies brincó así para el techo, sí. Y vi que el vestido se elevó, ¿no? Y no le vi pies, pues. José, esa mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí. No quiero voltear atrás porque, fíjese, tiene una boca muy, muy grande y una lengua también bastante grande. Bien, José, le voy a pedir un favor. El momento dentro del programa en vivo fue tan estremecedor que el conductor Juan Ramón decidió enviar el programa en corte comercial y de inmediato contactó al pastor Roberto Guaso, un frecuente colaborador del programa, quien tenía experiencia en casos espirituales, a quien le contó lo que estaba sucediendo en la cabina. El experto en el área espiritual le contestó al conductor del programa de televisión que el caso de Josué era sumamente grave y que lo único que quedaba por hacer era invocar a Dios con la Biblia abierta. De esta forma, los seres de maldad que habían llegado hasta la cabina del programa radiofónico comenzarían a irse en calma, pero el caso de Josué necesitaba ayuda urgente. Volviendo al programa, el joven había comentado que el ente que se encontraba cerca de él lo había golpeado a forma de castigo, porque había regalado dinero a uno de sus empleados en apuros, algo que estaba prohibido para él. Me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, ¿por qué no entiendes? Me dice, ¿por qué no entiendes? Se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Oh, por Dios, soy Dios.
En su casa seguía apareciendo dinero, pero como parte del pacto solamente lo podía utilizar para sus gastos personales. El pastor Guaso tomó parte dentro de la transmisión del programa y comenzó a platicar con el joven, a quien le preguntó si estaba arrepentido por sus actos. Josué comentó que sí, y el pastor le comenzó a dar instrucciones sobre cómo a través de la Biblia y la oración podía hacerle frente a esta situación tan problemática. El pastor comenzó a orar. Sin embargo, Josué decía que era incapaz de abrir la Biblia. Explicaba que estaba pegada y que era imposible de abrirse. En ese instante, Josué comentó en vivo que había otros seres más alrededor de él. Decía que eran 3 y le estaban pegando mientras intentaba orar. Ante esta problemática, el pastor le dijo que comenzaran a orar juntos. Sin embargo, el orar del joven estaba siendo interrumpido por los gruñidos de los seres. Los ruidos parecían sonidos de cerdo. Fue en ese momento cuando el pastor dejó de orar y les dijo: en el nombre de Dios, cállense. Por la bendita sangre de Cristo, les ordeno que se callen. Mientras el pastor decía estas palabras, Josué comenzó a llorar, pidiendo ayuda porque estaba siendo golpeado por los demonios. Los miembros de la cabina argumentan que en ese momento comenzaron a sentir un frío inexplicable. Incluso la hoja de la Biblia se enrolló por sí sola sin ninguna explicación. Además, una computadora utilizada durante el programa se apagó inexplicablemente. El joven tuvo las fuerzas para repetir la oración del pastor, cosa con la cual pudo entrar en calma, lo que también sucedió en la cabina al cesar el frío. El joven Josué estaba más tranquilo, mencionó que debía de hacer un ritual junto con los demonios. Sin embargo, el pastor Guaso le convenció de que esto era una mala idea y que si en verdad quería terminar con la maldición, en vez de hacer aquel ritual, debía seguir orando y reflexionando. El programa había terminado aquella noche de viernes y el lunes siguiente el equipo de la mano peluda se comunicó a la casa de Josué cuando recibieron la noticia de que había sufrido un accidente y se encontraba en el hospital. Los llamados telefónicos de los espectadores obviamente no se hicieron esperar, tratando de saber más sobre aquel caso. Los miembros del programa lograron hablar con el empleado Roberto, pero decía que en realidad no sabía lo que había pasado. Solo supo que el joven Josué había recibido una golpiza y que tenía un crucifijo enterrado en el vientre, por lo que su condición en el hospital era grave. El equipo de investigación del programa siguió investigando, encontrando el hospital donde Josué estaba hospitalizado. Lograron saber que había sido intervenido en una cirugía de alto riesgo y que se encontraba en terapia intensiva. 2 semanas más tarde, Josué logró sobreponerse y el equipo de la mano peluda pudo hacer contacto nuevamente con él. El joven explicó que aquellos entes lo habían golpeado durante la emisión del programa y regresaron más tarde destruyendo todo a su alrededor, además de recibir el castigo que le había causado una hemorragia grave. Después de un mes, fue dado de alta y regresó a su casa. Sin embargo, después de esto el equipo de la mano peluda no volvió a tener contacto con él hasta que miembros del programa decidieron hacer el viaje por su propia cuenta para encontrarse con él. A tratar de ubicar la casa de Josué, las personas a quienes les preguntaban les recomendaban que se alejaran, porque la gente que vivía ahí era mala. Sin embargo, no se hizo caso. Tocaron la puerta de la lujosa casa donde supuestamente vivía. Al tocar la puerta, una persona alta y pálida abrió. Sin embargo, contestó con señas que no sabía dónde estaba el joven, así que el conductor decidió volver a México ante ese encuentro sumamente tenebroso. 3 días después recibieron la llamada del joven, quien argumentaba que estaba mejor y recibía ayuda espiritual de una iglesia recomendada por el pastor del programa. Sin embargo, explicaba que no había regresado a su casa y que estaba quedándose en unas instalaciones del templo. Durante la llamada, el equipo le contó a Josué que habían visitado su casa porque estaban preocupados por él y habían sido atendidos por un hombre pálido y alto. Sin embargo, el joven contestó que eso era imposible, porque la casa había sido abandonada ya que había solicitado a sus empleados que se fueran para evitar ponerlos en riesgo. ¿Quién habrá abierto la puerta al miembro del programa? ¿Habrá sido alguno de los entes que atacaron despiadadamente a Josué? Según se sabe, en la actualidad, Josué vive en un monasterio donde recibe ayuda espiritual y psicológica, pero ha dejado de hablar de dicha situación porque, según los médicos, esta acción retrasaría su sanación. Sin embargo, el misterio no termina aquí, ya que se cuenta que la muerte de Juan Ramón Sáenz está
íntimamente relacionada con este tenebroso caso. ¿Qué te pareció esta estremecedora historia? ¿Oíste el programa en vivo? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.